Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson. En esta ocasión quiero platicarte o profundizar un poco más acerca de la famosa ley del espejo, que ya he tratado varias veces en este canal y que sin embargo apenas me di cuenta que no había explicado un punto muy pero muy importante al respecto de esta ley. Y esto es porque una vez que comprendes esta ley del espejo y que entiendes que todo es un reflejo de tu interior, que lo que está sucediendo en tu vida y en el mundo entero y en el mismo universo es una manifestación de tu propia conciencia, existen ciertos malentendidos que es necesario, y creo que es muy necesario, que explique. Entonces, cuando he subido materiales que tienen que ver con esta ley, me he encontrado con personas que parece que no han comprendido bien cómo se desarrolla esta ley o las implicaciones que tiene la ley del espejo. Y esto es porque en el video anterior que hice sobre cuestiones prácticas, ¿no?, de la ley del espejo o sus aplicaciones, pues me di cuenta en algunos comentarios que habían ciertos malentendidos. Entonces, vamos a partir de la premisa, vamos a aceptar y vamos a darle el beneficio de la duda que existe la ley del espejo y que todo lo que sucede en tu vida es un reflejo precisamente de tu propia conciencia, ¿ok? Entonces, las personas me preguntan situaciones terribles, situaciones espantosas del mundo, y me dicen que si eso tiene que ver con ellos, o que si son culpables de que exista la hambruna del mundo, que si son culpables que existan seres que hacen cosas terribles, etc. Desde el punto de vista de la ley del espejo, en su sentido más profundo, déjame decirte que no hay nada que escape a esa ley. Efectivamente, todo es un reflejo de tu conciencia. Y obviamente es un reflejo de mi propia conciencia. Entonces, cuando digo esto, existen personas que obviamente pues se sienten muy terrible cuando escuchan esto, porque se sienten culpables de casi todo el mal del mundo, ¿no? O de cuestiones muy negativas. Se sienten culpables porque creen que son quienes lo están generando. Y no comprenden que esta ley va más allá de eso, es una ley muy profunda. Ahora, yo creo que donde va a quedar muy claro es con el siguiente ejemplo. Aceptamos esta ley, pero resulta que sales a la calle y en ese momento, cuando estás cruzando una avenida, viene un carro a toda velocidad a impactarse contigo. Este carro que viene a máxima velocidad y que no va a frenar, va directamente hacia ti. Si en ese momento recuerdas la ley del espejo y dices, este carro lo está trayendo, lo está generando mi conciencia porque todo es un reflejo, entonces ahora ya sé que simplemente cierro mis ojos y ya dejo de pensar en esto y el carro va a desaparecer. Déjame decirte que así no funciona. Lo que tienes que hacer es quitarte, echarte a correr, saltar, moverte, para no ser atropellado por este carro. Y esto no significa que la ley del espejo esté equivocada, pero existen diferentes niveles de entendimiento y de comprensión de esta ley. Cuando esta ley se le explica a una persona o se le da a conocer a una persona que nunca ha estado relacionada con estos temas profundos de la conciencia, surgen esta clase de malentendidos o de ideas, para no poner un ejemplo peor, ¿no? Y que creo que se puede representar muy bien con este carro a máxima velocidad que viene contra ti. Lo que hay que hacer es quitarse para no ser atropellado por ese auto, y al aplicar la ley preguntarnos por qué motivo quisimos generar esa advertencia, por qué nuestro ser interno, nuestra propia conciencia, generó ese movimiento del carro, y preguntarnos, ¿es una advertencia? ¿Es una señal que estoy yendo por el camino equivocado? ¿Es una forma en que me está diciendo la vida que la valore más? Es una forma en que se me está diciendo, mi conciencia me está diciendo que debo de poner más atención cuando camino en las calles. ¿Eso cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué cosas están sucediendo en mi existencia, en mi vida todos los días, que no les estoy poniendo la suficiente atención y dejo que me atropellen? Eso es lo que marca la diferencia.
Entonces, si entendemos perfectamente bien esta ley del espejo, no significa que vamos a permanecer con los brazos cruzados y dejándonos atropellar y dejando que las cosas y las personas que hacen cosas terribles las sigan haciendo, porque simplemente es la ley del espejo y entonces si lo transformo en mí, se transforma lo de afuera. O sea, es 100% real esto que estamos diciendo. Si lo trabajas en ti, se va a transformar en el mundo. Eso es más que obvio. Pero también es obvio que existen diferentes niveles de comprensión sobre esta ley. Y esto es que no creas que el cambio y la transformación de la propia conciencia en este espejo de la realidad va a suceder en el instante, en ese, y repito, en ese tipo de casos, como un carro que te va a atropellar o las cosas terribles que pasan en el mundo. Es una transformación paulatina y que tiene que ver también con el inconsciente colectivo, y son muchos temas muy profundos, muy complejos, que tendríamos que hacer un video muy largo para poder explicar una situación terrible del mundo y ver cómo se relaciona con el espejo. La invitación de este video y la intención de la ley del espejo nunca ha sido y jamás va a ser justificar ninguna acción negativa de ninguna persona, ni de uno mismo ni de los demás. La ley del espejo nos dice cómo podemos aprovechar lo que sucede para ver el reflejo de nuestra propia conciencia en las circunstancias. Entonces, para fines prácticos, y quiero que quede muy claro, en el carro simple que puse, en el simple ejemplo que te puse del auto que viene a toda velocidad, la única manera de poder salvarte en esa circunstancia es moverte, correr o saltar. De la misma manera, si estás sufriendo un maltrato, si estás sufriendo algo terrible en tu vida, pues no nada más es que practiques la ley del espejo y mágicamente se va a desaparecer. Si es necesario, defiéndete. Para eso tenemos precisamente, el universo es perfecto y para eso tenemos una mano izquierda y una mano derecha, ¿no? En el sentido de la energía, la mano izquierda recibe, la mano derecha da. En ese sentido, en la mano izquierda siempre, como simbolismo, se encuentra un libro, si te das cuenta, en las esculturas antiguas, en las imágenes de las deidades, se encuentra un libro o algo o un recipiente, porque la mano izquierda recibe. Y la mano derecha, ¿qué crees que tiene? Tiene una espada, tiene una arma. Y esto no es para que andemos ahí por el mundo haciendo la guerra, pero sí es para aprender a decir basta o para defendernos. Eso es en el mundo físico en el cual estamos viviendo, en esta manifestación que es hiper compleja, porque nuestro ser real y nuestra conciencia es hiper compleja y no vamos a poder entenderla al 100% con esta mente humana racional. Lo que sí podemos hacer es hacer estos breves estados o estos breves momentos de introspección donde nos demos cuenta de este reflejo de nuestra propia conciencia, de nuestro propio ser en el mundo, trabajemos sobre eso que nos está haciendo ruido en el mundo, aceptemos e identifiquemos eso que nos está haciendo ruido en el mundo, pero eso no significa que no te tengas que quitar del carro, que no te defiendas o que no tengas que hacer lo que tengas que hacer para para evitar ciertas situaciones o para frenar ciertas cosas que suceden en el mundo. Entonces, esto me recuerda algo que es muy simple, ¿no? Es muy básico. La famosa historia que ya he contado del camello, ¿no? Iba un maestro, iba con su alumno, se cuenta la historia en la antigüedad, y entonces el maestro iban a quedar a pernoctar toda la noche, se iban a dormir en unas tiendas de campaña, dejan los camellos y el maestro le dice a su alumno que por favor amarre los camellos. Y entonces el alumno le dice que sí, se duermen y en la mañana despiertan y ya no hay camellos. Entonces le pregunta el maestro que si amarró o no a los camellos y el alumno dice que no los amarró porque se los confió a Alá, se los confió al Dios Todopoderoso y entonces pues eso resultó. Entonces el maestro le dice, confía en Alá pero ata tu camello. ¿Y cuál es la enseñanza? Practiquemos esto, créeme, es una gran herramienta. Y es una gran verdad la ley del espejo, practícala como una herramienta de autoconocimiento, pero ata tu camello, haz y toma las acciones responsables de las situaciones. Y no utilices esta ley para justificar muchas cosas o para victimizarte a ti mismo, etcétera, ni para atropellar a otros diciendo, es que como
Tú creas la realidad, entonces, y es tu espejo, entonces si yo te hice daño es porque tú lo quisiste generar. No, eso no tiene nada que ver con la ley del espejo. O sea, tiene que ver, pero date cuenta, y creo que está quedando claro, que son niveles diferentes de entendimiento de la conciencia. Por ejemplo, en un nivel cuántico, hablando de mecánica cuántica y de la realidad, obviamente la realidad es un milagro, la existencia misma es un milagro. Y la realidad es que todo es vacío, todo es un yata, todo se encuentra vacío, como lo decía el Buda. Pero eso no significa que si me aviento del tercer piso no me va a pasar nada y no me voy a aplastar. El mismo Kybalión, este gran libro de los tres iniciados, cuando explica que el todo es mente y el universo es mental, explica que lo entiendas como una filosofía, como un conocimiento profundo, que profundices en el tema de que el todo es mente y el universo es mental, pero te advierte que vivas esta vida y te des cuenta que es muy real esta ilusión en la cual estás viviendo. Tu cuerpo es parte de esta ilusión. De la misma forma, practica, entiende y aplica la ley del espejo para transformar tu conciencia, pero no la utilices para justificar un montón de cosas y bueno, de manera equivocada, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, espero que se entienda y que te des cuenta que hay un gran poder, es una gran herramienta para conocerte a ti mismo, para evolucionar en tu conciencia, esto de la ley del espejo, pero hay que saber cómo aplicarla en el mundo físico. Es muy extenso esto, pero siento y espero que me haya explicado de la mejor manera. Y para serte muy honesto, hasta este momento entiendo por qué cuando he subido videos que hablan de la ley del espejo, hay personas que se han enojado mucho y que me han puesto ese tipo de preguntas. Y hasta este momento, y debo reconocerlo, estoy empezando a entender que es porque han pensado que esta ley del espejo tiene estas aplicaciones que no se relacionan de esta manera. Son niveles diferentes de conciencia, de entendimiento. Entonces, espero que haya quedado claro, que te des cuenta que efectivamente todo el universo, todo lo que percibes, todo lo que estás experimentando es tu responsabilidad. Todo es la manifestación de tu propia conciencia, que es un trabajo que va a durar toda tu vida, toda nuestra vida, transformar esos espejos que están en el mundo, y que eso no significa que no te defiendas, que no te salgas de la avenida cuando te va a atropellar un carro. Entonces, cuando tengas que hacer lo que tengas que hacer para defenderte, para proteger, para lo que sea, hazlo. Y no olvides también utilizar esta ley del espejo, pero de una manera en que te sirva para poder generar tu propia autoconciencia, para poder evolucionar, para poder crecer. Y créeme, conforme vas aplicando esta ley, conforme vas viendo estos reflejos, los reconoces, los aceptas, créeme, la vida va a comenzar y se comienza a transformar de maneras extraordinarias. Es poco a poco, es paulatino, pero no querramos poner una ley tan sagrada y tan importante como la ley del espejo para justificar cosas que no pueden ser justificadas y para ponernos ahora como víctimas de nosotros mismos, porque por ahí no va. Así que bueno, espero que este video les haya quedado, les haya resonado mucho, que ustedes también piensen de esta manera, ojalá, recordándote como siempre que esto que te digo es simplemente mi opinión, no es la verdad absoluta, pero te comparto lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me sirve. Así que bueno, se despide su amigo Iván Donaldson, ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad, y nos vemos en los sueños. Me quedé pensando porque iba a decir otra cosa, pero mejor digo que en los sueños. Abrazo de luz y nos vemos pronto.